Muy buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga abundantemente nuevamente, ya que ha pasado una semana más de la mano del Señor y de su misericordia. Vamos a continuar con los estudios para nuestra escuela dominical que hemos programado de manera general para toda la iglesia. Vimos en nuestro estudio anterior cómo hacer el altar familiar, vimos cuáles eran los antecedentes, qué es y cómo lo podíamos hacer. Dentro del estudio del altar familiar encontramos que parte del altar familiar es el estudio bíblico y hoy entonces vamos a ver cómo hacemos ese estudio bíblico para que todo lo podamos hacer en casa y lo desarrollemos, para que podamos compartir con nuestra familia en estos tiempos que vamos a estar en casa estas reflexiones bíblicas, estos estudios concienzudos de la palabra para que podamos crecer y enriquecernos mucho más. Pero oremos antes de esto. ¿Les parece? Amado Dios, eterno Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo, tu amor, tu misericordia y tu paz. Por cuidarnos, por amarnos siempre, Señor, y sobre todo por tu protección divina. Gracias por este tiempo de tu palabra en el que podemos entender más y saber cómo estudiarla, Dios. Muchas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos en este tiempo tan difícil. Te alabamos. Te bendecimos, Señor. Oramos por todos los que están enfermos, por aquellos que tienen necesidad en esta mañana. Te pedimos, Señor, que seas tú que los bendiga, les cuides, les prosperes, Señor, y también, Señor, permite que nosotros podamos ayudar a nuestros semejantes. Continuamos en tu presencia, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a ver cómo hacer el estudio bíblico. Entonces, vamos a tener una pequeña introducción de qué es y vamos a hacerlo de forma paralela para que podamos hacerlo de una vez, ¿les parece? O sea, la idea es que lo hagamos práctico para que tú lo puedas hacer. Así que en este momento, toma tu Biblia, toma lápiz y papel, toma tu libreta para que puedas tomar las notas. Igual el video va a quedar, recuerden, igual que va aquí en la parte inferior va a quedar las notas y van a salir los pasajes bíblicos. Y también al final vamos a dejar una imagen donde están pues los puntos claves para hacer el estudio bíblico. ¿Listo? Ya tienes tu Biblia, ya tienes tu libreta. Entonces vamos a iniciar. Importantísimo. Recuerden que por las redes le hemos enviado el link para que puedan instalar el diccionario bíblico, ¿sí? Y también la Biblia también para su dispositivo móvil, ¿sí? Miremos aquí, que yo creo que la tengo por acá. Sí, aquí está el diccionario bíblico, que es este, ¿sí? Recuerden, ya se los enviamos por WhatsApp a toda la iglesia o los que tenemos registrado en la iglesia. Si usted todavía no lo tiene, por favor escríbanos, déjenos su mensaje y su número de celular aquí abajo en los comentarios, que nosotros se lo estaremos enviando para que le sirva como herramienta. Como puede ver, está en orden alfabético, ¿sí? Y entonces usted puede tocar allí y sale la mayoría de los textos. Y es un arma y una herramienta buenísima, ¿sí? Para que podamos tener un excelente estudio. ¿Listo? La otra aplicación es la Biblia, que también ya la tenemos todos y también le enviamos el link. La ventaja de esta aplicación es que usted puede ver diferentes versiones de la Biblia allí. Usted la puede leer, ¿sí? En este momento está la Reina Valera del 60, pero yo también puedo escoger otro tipo de versión para verla, el texto bíblico que estoy estudiando en otras versiones. ¿Listo? Entonces sería muy bueno que ustedes tengan eso. Si no lo tienen, los vamos a dejar otra vez los enlaces y se los vamos a enviar. Vuelvo y les repito, si necesitan la aplicación, entonces por favor déjenos su número de celular aquí abajo en los comentarios y se los estaremos enviando a su WhatsApp. Es de fácil instalación como cualquiera de las aplicaciones de celular. ¿Listo? Bueno, iniciemos, ¿sí? Ya dijimos, bueno, ¿qué es el estudio bíblico? ¿Sí? Empecemos por allí. Como su nombre lo indica, pues es el momento que dedicamos para tener el estudio concienzudo de la palabra del Señor.
no es una lectura aleatoria, sin propósito alguno, ¿sí? Y tampoco es que vamos a tomar las escrituras y donde caiga el dedo, allí es donde vamos a empezar a leer. No, 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 no. De eso no se trata y además no es la forma correcta de hacerlo. ¿Listo? Bueno, hagamos una diferenciación entre reflexión y estudio bíblico. La reflexión bíblica la tenemos cada vez que hacemos una corta lectura de un pasaje y podemos tener una reflexión sobre ella. ¿Qué me enseña? ¿Qué me dice Dios a través de ella? ¿Y qué le digo yo también a Dios? Hasta ahí. Esa es la reflexión bíblica cortica que a veces la usamos mucho en nuestros devocionales, ¿sí? Si muchos de ustedes que utilizan el aposento alto para sus devocionales, tiene una historia, un versículo bíblico y un pensamiento al final. Eso es una reflexión bíblica corta. El estudio bíblico ya es la consulta, la recopilación de información sobre un tema particular escogido con anterioridad, ¿sí? O sea, para ofrecer a las personas con las que me voy a reunir eh, un mensaje más extenso con una introducción, con un tema, con unos antecedentes y después ir unos 3 punticos a hablar sobre un tema específico, ¿sí? Pongamos el tema desde ahora. Entonces tome nota allí y vamos a hablar de la esperanza. ¿Qué les parece ese tema para estos tiempos? ¿Sí? Entonces yo tomo mi libreta y yo también pongo esperanza. Ese va a ser el tema que vamos a tratar a medida que les voy enseñando cómo se hace el estudio bíblico. También entonces vamos a hacer un tema sobre la esperanza paralelamente. ¿Les parece? Bueno, ok. ¿Cómo se hace el estudio bíblico? Hay que tener en cuenta de un estudio bíblico los principios de un estudio bíblico. Entonces, vamos a verlos. Primer principio, presentar a Cristo. Mi hermano, usted no puede hacer un estudio bíblico o introducirse a las escrituras y no enseñar quién es Jesucristo. Todo estudio bíblico debe tener la enseñanza de quién es nuestro Señor, que Él es el suficiente Salvador y que es quien, el camino, la verdad y la vida. ¿En qué pasaje está eso? Juan. Muy bien, aquí lo vemos. Listo. Segundo principio, enriquecer el conocimiento bíblico y cultural. Cuando usted hace un estudio bíblico y hace investigaciones sobre un tema particular, usted va a conocer más de la historia bíblica, más del contexto, de la cultura y aquellos que participaron en el texto bíblico. ¿Listo? Tercer principio, una exhortación al cambio. Cada vez que hacemos un estudio bíblico, el mensaje debe llevarnos a hacer un cambio en nuestra vida, reflexionar sobre ese mismo tema. ¿Qué pienso yo de eso? ¿Qué me dice Dios a través de la escritura de ese tema? ¿Cuál es el tema que escogimos? La esperanza. Entonces, ahora que empecemos a buscar los pasajes sobre la esperanza, entonces, ¿qué me dice Dios a mí? ¿Qué entiendo yo? ¿Estoy flaqueando en mi fe, en mi esperanza con el Señor? Eso debe tener un estudio bíblico, una exhortación al cambio, un mensaje que me permita cambiar mi forma de pensar. ¿Listo? Cuarto principio, ser multiplicador. Yo no puedo aprender o investigar, ¿sí? Investigar, enseñar y aprender para quedarme quietico. Yo debo enseñarle a otro también lo que he aprendido. Si hoy voy a aprender sobre la esperanza en el Señor, pues también debo enseñarle a otros. La encomienda que tenemos nosotros es de predicar y llevar el Evangelio a muchas personas. Si yo puedo estudiar, tomar notas sobre el tema de la esperanza, tengo varios pasajes que puedo subrayar y aprendo sobre la esperanza en el Señor, es mi obligación moral como creyente enseñarle a otros para que ellos también puedan afianzarse, tener confianza, fortalecerse en el Señor, sobre todo en estos tiempos difíciles. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos los principios de cómo hacer el estudio bíblico. Presentar a Cristo, se enriquece el conocimiento, exhortar al cambio y enseñarle a otros. ¿Listo? Bueno, debemos identificar la necesidad
cuando vamos a hacer un estudio bíblico. Hoy nosotros la identificamos y dijimos, vamos a hablar sobre la esperanza. Hemos identificado que en esta situación que estamos viviendo, que es muy coyuntural, ¿sí? Muchas personas flaquean. Tenemos mensajes en redes sociales, tenemos mensajes y audios de personas, conocidos, familiares, amigos, que se sienten apabullados, sienten temor. Hay conflicto de sus sentimientos en estos momentos, se sienten desprovistos, se sienten temerosos del porvenir, ¿sí? Qué bueno un mensaje en estos días en el que todos podamos tener esperanza en nuestro Señor, descansar en Él, ¿no les parece? Entonces, lo primero es identificar la necesidad. ¿Cuál es la necesidad que hay en este momento en tu casa, en tu grupo familiar? ¿Qué temas crees que podrían ser fundamentales que podamos investigar entre todos y podamos aprender? Escribe, puedes ir escribiendo en este momento, puedes pensar en este momento 3 temas que puedas trabajar en tu casa: la salvación del Señor, la protección del Señor, la provisión del Señor. Uy, qué bueno mirar todos esos pasajes también. Cómo el Señor provee, cómo dependemos es de Él, no de mi patrono o mi salario. ¿Ok? Bueno, al identificar la necesidad, ya sabemos a quién va dirigido. Recuerden que en el tema anterior habíamos dicho que había que tener en cuenta las edades, ¿cierto? Dependiendo también de las edades, podemos definir los temas y cómo lo vamos a enseñar. ¿Listo? Bueno, hay varias formas de hacer ese estudio bíblico. Uno es el estudio por tema, como lo hemos visto hoy en este momento, que hemos escogido un tema desde el principio que se llama la esperanza, ¿sí? Entonces, una de las formas de hacer el estudio bíblico es escoger un tema particular, así como les dije que pensaran 3 temas en este momento que podrían, entonces pueden desarrollarlos más adelante con estas pautas que les estoy dando. Ok, la otra forma de hacer el estudio bíblico es el de libro por libro. Ustedes seleccionan uno de los 66 libros de la Escritura y empiezan a leerlos. Desde el primer capítulo, muy lentamente, pueden usar diferentes versiones, ¿sí? Bueno, la otra forma del estudio bíblico es un estudio biográfico. Usted también puede escoger un personaje de las Escrituras que le llame la atención y empezar a buscar en la Biblia todo lo que se hable acerca de ese personaje. Eso también le permitirá a usted aprender cómo Dios usó o trató con esa persona. ¿Qué hizo Dios con él? ¿Cómo se manifestó? ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué buscó a un pastor? ¿Por qué buscó a un rey? ¿Por qué le habló a una mujer? ¿Por qué la mujer se levantó y fue una líder? Excelente. Buscar todos esos personajes es el estudio biográfico, la vida de una persona, de uno de los personajes bíblicos. Entonces tenemos que, al identificar la necesidad, sabemos a quién va dirigido. Podemos seleccionar un tema, podemos seleccionar libros de la Biblia o capítulos, ¿sí? O también podemos hacer un estudio biográfico, o sea, escoger la vida de uno de los personajes de las Escrituras y comenzar a investigar sobre él. ¿Listo? Bueno, tenemos el tema, ¿cierto? Escogimos un tema. Ya sabemos a quiénes se lo vamos a dar, que es nuestro grupo en la casa, ¿cierto? Digamos que son los adultos, los jóvenes y los adultos. Todavía no hablemos de los niños, que les tengo una sorpresa para el final. Bueno, entonces ya cuando tengo el tema, debo empezar la búsqueda de la información. Para eso necesito mi Biblia, necesito las herramientas que les di hoy, ¿sí? Que ya tienen ustedes, que es la Biblia, ¿sí? Si la pueden usar, esta que le enviamos nosotros, tiene muchas versiones y le permite a usted. Es más, le permite buscar, ¿sí? En el buscador, a ver si aquí me funciona, estamos hablando de esperanza, ¿sí? Buscar. A ver. Ah, no, pues es que si lo escribe mal, muy duro, ¿cierto? Esperanza. Listo. Entonces, mire, al buscar esperanza, me salen todos estos pasajes, ¿sí?
y me empieza a mostrar muchos más. Me muestra textos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y puedo ir buscando y mire, todos salen allí. Tengo una larga lista de versículos para encontrarlos, ¿sí ven? La otra herramienta que les dimos fue el diccionario, ¿sí? Por acá está, diccionario bíblico. Entonces, vamos a la letra E, esperanza. Esperanza, sí, aquí está. Y aquí nos da esto, ¿sí ven? Esperanza. Entonces, aquí está la esperanza y hay hasta un texto, hay un estudio de todo el diccionario, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, donde nos muestra los textos que hablan sobre la esperanza. ¿Qué es la esperanza o la fe en el Dios creador en el Antiguo Testamento? ¿Y cuál es la fe en el Dios misericordioso y salvador del Nuevo Testamento? ¿Sí? Miren todo lo que hay, pasajes es lo que hay. Entonces, esto es un estudio bíblico, donde nos vamos a concentrar en todo eso. Bueno, entonces, la investigación es eso. Ya cuando tenemos el tema y tenemos ya delimitado, pues, a qué persona lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces empezamos la investigación. Ya vimos que por la Biblia de la aplicación podemos buscar el tema, por el diccionario podemos buscar el tema. Que yo no tengo celular y no tengo cómo usar o no lo sé usar. Pues mis hermanos, espero que usted tenga una Biblia en su casa. La mayoría de las Biblias tienen concordancia al final. La concordancia es como un directorio. Están la mayoría de palabras que aparecen en la Biblia y los versículos asociados a esas palabras. En nuestro caso, que estamos buscando esperanza, que es esta, tiene toda esta cantidad de versículos, ¿sí? Asociados a esa palabra. Uy, qué bien. Entonces, podemos empezar a tomar nota de todos esos pasajes, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo. Las fuentes. ¿Dónde yo encuentro la información para mi tema y para mi estudio bíblico? En la Biblia, en la aplicación, en el diccionario. Puedo ir a internet también. Hay páginas especializadas en búsquedas bíblicas, en comentarios y en concordancias bíblicas. Lo puedo buscar allí y encuentro. ¿Cuál es la idea de toda esta investigación, de toda esta consulta? Extraer todos los pasajes y los temas que me hablan sobre la esperanza. Recuerdan que estamos tomando nota. Entonces, tengo el tema esperanza. Lo primero es que voy a buscar qué dice la Biblia sobre la esperanza. ¿Cuáles son los pasajes que me ayudan a mí a entender sobre la esperanza y la fe en el Creador? Entonces, si yo voy a la concordancia, tengo el Salmo 9:18, 71:5, 91:2 y voy tomando notas, ¿sí? Salmo 9:18, 71:5, 91:2, ¿sí? Proverbios 13:12. Si lo voy a hacer en la aplicación, ya lo tengo también. En la Biblia tengo varios pasajes. Tengo Jeremías 29:11, que me gusta como dice. De una vez me muestra el pasaje. Me dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dios es bueno, amén. Cuando encontramos estos mensajes que nos reconfortan, ¿sí? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Qué bueno. Así vamos enriqueciéndonos. Hermano, usted debe tener Biblia en su casa. Debe tener concordancia de esa Biblia. Si no la tiene, por internet. Le acabamos de mandar a su WhatsApp la aplicación de la Biblia y también el diccionario bíblico para que tenga una herramienta para que usted pueda buscar, pueda tomar las notas que necesita. ¿Listo? Bueno, entonces vamos así. Tenemos el tema, sabemos a quién se lo vamos a dar, a enseñar, ¿sí? Y empezamos la investigación. La investigación es recoger la información que tenemos.
todos estos pasajes los empiezo a recoger y empiezo a revisarlos. Que no tengo varias versiones en mi celular, entonces lo que hacemos es buscar, o si tenemos otras versiones en la casa, pues las usamos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo aquí en mi casa la Biblia PDT, la Palabra de Dios para todo. Tengo una, creo que esta es Dios habla hoy, si no estoy mal, una versión Dios habla hoy que tiene un lenguaje muy sencillo también. Y tengo una viejita aquí que es la de la nueva versión internacional también. Entonces, si tenemos diferentes versiones en la casa, nos sirve mucho para ver los pasajes en diferentes versiones y eso nos da mucho más claridad sobre lo que quiere decir el texto. ¿Ok? Bueno, tenemos el tema, estamos haciendo la investigación, pero debemos tener en cuenta que en lo que vamos a investigar vamos a contestar 3 preguntas, que eso es lo que nos servirá para desarrollar nuestro estudio bíblico. Por ejemplo, primera pregunta, que debo responder con lo que yo encuentre y consulte. La primera pregunta es, ¿qué dice la Biblia al respecto? O sea, de ese tema que escogí, o sea, de ese capítulo que voy a leer. ¿Qué dice la Biblia del personaje que escogí si voy a hacer un estudio biográfico? Entonces, primera pregunta, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno. Segunda pregunta, ¿cuál es la importancia de ese tema para mí como creyente? Segunda pregunta, ¿cuál es la importancia para el creyente de esto que estoy estudiando? ¿Sí? Primera pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre el tema? Segunda pregunta, ¿cuál es la importancia para mí como creyente? ¿Ok? Y tercera y última pregunta que vamos a responder de lo que estamos investigando es, ¿cómo puedo enseñarla a otros? ¿Cuáles son las herramientas que voy a usar para enseñarla? O si voy a hacer el estudio y se lo presento a otro. ¿Listo? ¿Cómo voy a enseñarlo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Listo? Bueno, en esta investigación tenemos varias fuentes, o sea, el lugar de donde vamos a tomar la información. Ya lo vimos, Biblias con concordancia. Si no tengo Biblia con concordancia, que pues la mayoría la tienen, tengo el internet, ¿sí? tengo las aplicaciones del diccionario bíblico, tengo la Biblia en la aplicación de la Biblia que me ayuda a buscar también, ¿sí? Se las recomiendo mucho. Algunos tienen físicamente diccionarios bíblicos. También sirve, ¿sabe qué? Tener diccionario de español. ¿Para qué? Para que las palabras que encontramos que no entendemos muy bien las buscamos y eso nos da una luz, ¿sí? Nos enseña qué significa. ¿Ok? Bueno, entonces así vamos. Tenemos el tema de la esperanza. Entonces, ya sabemos a quién se lo vamos a enseñar, ¿sí? Debo contestar 3 preguntas. ¿Cuáles son las 3 preguntas? Primera, muy bien. Segunda y tercera pregunta, ¿cómo puedo enseñar a otros? Muy bien. Entonces, cuando ya he investigado, he sacado la lista de los versículos que tengo sobre ese tema y los he visto, entonces lo que debo hacer es empezar a organizar la información para responder esas 3 preguntas. ¿Ok? Bueno, yo lo voy a hacer aquí. Tengo dice, tengo Romanos 5:5 y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primera carta de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios,
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Entonces, si vamos a contestar con esos versículos, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué decimos de la esperanza? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la fe? Acabamos de leer versículos de Hebreo, acabamos de leer versículos de Romanos, leemos versículos de Salmo y encontramos en todos esos pasajes algo en común, que la esperanza es en Dios. La esperanza es la confianza que tenemos en Dios de todo lo que Él puede hacer para sus hijos que somos nosotros. Entonces ahí ya podemos responder la primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia de la esperanza? Dice lo siguiente. Tenemos varios versículos que podemos leer entre todos en familia y podemos sacar una sola conclusión. La esperanza es la confianza en nuestro Dios. Amén. Segunda, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál es la importancia de ese tema de la esperanza para mí? Cierto que ahora puedo darle una respuesta a eso. Pues que sí es importante, mucho. Cuando tengo fe y esperanza en el Señor, puedo estar confiado. Puedo estar tranquilo de lo que Dios va a hacer porque sé que es bueno. Porque sé que Dios estará conmigo en cada momento y me va a bendecir. Dice Salmo 31:24. Los pasajes nos lo siguen confirmando. Esfuércense todos ustedes los que esperan en Jehová y tome aliento su corazón. Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 39:7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Amén. Entonces, tenemos la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia al respecto de la esperanza? Nos dice que es la confianza que tenemos, en nuestro caso, en Dios. ¿Qué tan importante es eso para mí? ¿Qué tan importante es eso para usted, mi hermano y hermana? Mucha, ¿cierto? Claro, porque si tenemos confianza en el hombre, en lo material, en mi patrón, en mi salario, en mi ingreso, eso en algún momento se puede acabar, o se puede caer, o puede dejar de existir, ¿cierto? Estamos viviendo eso. Pero si mi esperanza está puesta en Dios, ¿será que seré defraudado? ¿Será que no voy a tener salvación? ¿No voy a tener amparo ni socorro si Él es el Dios consolador? Si Él es el Dios proveedor, si Él es el Dios que nos cuida, si Él es el Dios que nos sana. Si mi esperanza está en Dios, tengo seguridad en mi vida y tengo paz y tranquilidad. Entonces ya tenemos la respuesta de dos preguntas. La primera, ¿qué dice la Biblia sobre la esperanza? La segunda, ¿qué tan importante es ese tema para mí? ¿Sí ve todo lo que hemos podido sacar con esas dos preguntas después de haber sacado los versículos? Y por último, ¿cómo puedo enseñarlo a otros? Ahí. Ahí es cuando yo entonces ya me voy a poner en el plan de enseñarlo en el altar familiar. Eso quiere decir que al primero que es enseñado de este tema soy yo, que organizo el tema, que recojo la información de los textos bíblicos y de lo que encuentre y lo organizo para enseñárselo a otros. ¿Cómo escribo ese estudio bíblico? Tampoco es algo muy difícil. El estudio bíblico lo escribes con las mismas tres preguntas que contestaste, ¿cierto? Eso sí, antes pones el título de tu estudio bíblico que se llama La Esperanza en este caso. Puedes escoger uno de los versículos que leíste que hable más o que sientas que cumple más el objetivo de ese título y lo pones como texto base. Haces una introducción del tema y hablando de por qué necesitamos hablar de la esperanza en estos días. No debe ser muy largo, podemos solamente decir, así como se los dije hace un momento, dice, es muy importante en este momento hablar sobre la esperanza, sobre la confianza en Dios. ¿Sí? Bueno,
Y entonces enseñas las respuestas a las 3 preguntas que te hiciste. Entonces, estás en tu grupo familiar, ya les das el título que se llama La Esperanza, lees el versículo que escogiste para ese título, hablas sobre la importancia de lo que es la esperanza o el tema que vas a hablar en ese momento y comienzas a desarrollar el tema respondiendo las 3 preguntas. Entonces, con tu grupo haces lo siguiente. Bueno, vamos a hablar de la esperanza. ¿Qué piensas tú que es la esperanza? Y conversan. Entonces haces la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre la esperanza? Algunos pueden tener ideas, algunos ya pueden conocer pasajes. Entonces allí es donde tú no das la respuesta. Lo que haces es darle a todos los pasajes bíblicos que tú ya buscaste para que todos podamos buscar, para que todos podamos leer y participar juntos de encontrar la respuesta que dice la Biblia sobre la esperanza. Segundo, ya cuando han recogido toda la información de los pasajes y puedan hacer una conclusión y dar una respuesta concreta a qué es la esperanza según la Biblia, pasen a la segunda pregunta. Entonces, ya que tenemos una respuesta o una definición de qué dice la Biblia de la esperanza, ¿cuál es la importancia para el creyente de este tema? Entonces, allí ya hay una reflexión que hacemos todos. Ya todos pensamos y opinamos sobre qué tan importante es para nosotros como creyentes tener esperanza en nuestro Señor. Por último, ¿cómo puedo enseñarlo a otros? ¿Cómo lo puedes enseñar tú? ¿Cómo lo puede enseñar papá, mamá, mi hermano, mi esposa? No. Ya escribo estos 3 versículos, estas 3 preguntitas las respondo y la comparto por mis redes sociales. Sencillo. De algo que era macro porque hicimos una investigación amplia, buscamos pasajes, miramos el diccionario bíblico, miramos la Biblia, leímos otras versiones, ¿sí? Miramos, hay Biblias que tienen estudios bíblicos, ¿sí? Sobre ello. Y puedes buscar esas palabras y las encuentras, ¿sí? Y puedes haber leído más de eso. Entonces, todo eso que recogiste lo hemos sintetizado en 3 preguntas. ¿Qué dice la Biblia sobre ese tema? ¿Cuál es la importancia para el creyente? ¿Y cómo puedo enseñarlo a otros? Listo. Se acabó el estudio bíblico. ¿Difícil? No, para nada, para nada. Enriquecedor, mucho, porque vamos a pasar tiempo con las escrituras, vamos a orar, a compartir. Recuerden que debemos seguir todos los pasos del estudio bíblico, todo lo que hemos hablado del altar familiar, cómo lo empezamos, cómo lo terminamos. Parte de ese altar familiar es el estudio bíblico, que es cuando damos estos temas que hemos recogido en la semana, que hemos aprendido, que hemos leído. Y ya que estamos en casa, todos podemos hacer la tarea, todos podemos buscar del tema, cada uno hace su búsqueda, su investigación y todos preparamos el tema juntos y hacemos una reflexión y un estudio final muy ameno y enriquecedor. ¿Les parece? ¿Cómo les pareció este tema? Espero que les haya gustado y que hayamos terminado 2 clases a la vez. Uno, aprendiendo a hacer el estudio bíblico y segundo, aprendiendo sobre la esperanza en nuestro Dios. Qué bueno, ¿cierto? Que el Señor me los bendiga mucho. Para los peques les informo y ahorita van a ver la publicidad. Vamos a publicar en el fanpage de la iglesia. Cada sábado va a salir, vamos a publicar un capítulo de la serie La Casa Voladora, que es una serie animada viejita, sí, es viejita, pero es de historias bíblicas, ¿sí? Cada sábado vamos a tener los capítulos, igual ustedes pueden verlos todos en internet, pero ¿cuál es el propósito de ponerlo en nuestra página, el enlace para que lo vean? Porque cuando ustedes vean el enlace, vamos a poner al lado el pasaje bíblico que habla de esa historia bíblica
Y durante la semana, nuestras maestras de escuela infantil van a llamar a los peques, van a llamar a los padres de nuestros niños de la iglesia y van a hablar con ellos sobre el tema que vieron en el capítulo de los muñecos, ¿sí? De la casa voladora. Son historias bíblicas muy centradas y muy amenas y muy buenas, muy divertidas también para que lo vean tanto los adultos como los niños. Entonces, miren, desde el próximo sábado, dentro de 8 días, va a quedar colgado el primer capítulo con el texto bíblico que podemos leer en semana. Los padres pueden leer la historia bíblica en las noches. Y nuestras profes de escuela infantil van a llamar para saber cómo están los niños, los padres de nuestros niños de la primera iglesia bautista, y van a hablar sobre el tema, cómo les pareció, qué aprendieron, qué versículos se aprendieron de pronto también, ¿sí? Entonces, bueno, también las maestras van a estar en contacto con nuestros peques para que no sientan la ausencia de la escuela infantil. ¿Listo? Bueno, hasta aquí nuestra clase de escuela dominical del día de hoy. El Señor me los bendiga abundantemente y el Señor está con nosotros. Siempre estará con nosotros. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego.